Con el libro de Hechos llegamos al capítulo 8. Saulo persigue a la iglesia. 3 versículos destacados. Entre ellos, el 1 que dice que Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La muerte de Esteban marca un punto de transición para la iglesia cristiana. Con el testimonio de Esteban y los apóstoles, mucha gente en Jerusalén creyó en Jesús y lo reconoció como Mesías. Aunque el número de los creyentes iba en aumento, ellos seguían siendo una minoría. Lo más significativo es que, con excepción de algunos sacerdotes, el liderazgo religioso no reconoció a Jesús. El mensaje de Jesús amenazaba el estatus que los religiosos, y por ello también los líderes, instaron al pueblo a rechazar. Instaron al pueblo a rechazar a los cristianos, los creyentes en el Mesías, del griego Cristo, hebreo Mashiach, que literalmente significa ungido. Así como persiguieron a Jesús para matarle, también comenzaron a hacer lo mismo con sus seguidores. La persecución que los creyentes sufrieron en ese tiempo no era solo un rechazo social, sino que estaba en juego sus vidas. Lo leeremos próximamente, porque este capítulo 8 de Hechos es bastante extenso. Hemos mencionado solo 3 versículos, y entre ellos, Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en la muerte de los cristianos. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Versículo 2. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. El versículo 3 habla de Saulo, que hacía estragos en la iglesia, entrando en las casas y arrastrando a los hombres y a las mujeres y echándolos en la cárcel. Entre los perseguidores sobresalió uno por su celo, a quien Lucas menciona por su nombre, Saulo. Más adelante veremos cómo el Señor lo transforma de perseguidor de los creyentes a uno de sus más firmes defensores. De la persecución a los cristianos podemos decir que todo ayuda para bien. Como ya hemos mencionado con anterioridad en otros capítulos, luego de la muerte de Esteban, los creyentes de Jesús comenzaron a ser fuertemente perseguidos. Aunque esto suena negativo a primera vista, al final resultó ser algo positivo. Hay un famoso refrán que dice: no hay mal que por bien no venga. El mal de la persecución trajo, entre comillas, el bien de la expansión de las buenas nuevas. Cualquier situación, aunque parezca negativa, al final sirve de bien para los que aman a Dios y se someten al propósito divino. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos creyentes, excepto los apóstoles, como hemos leído en el versículo 1 de este capítulo 8 de Hechos, huyeron de Jerusalén por miedo a morir por su fe en Jesús. Ellos no huyeron porque dejaron de creer en Jesús, sino porque querían seguir viviendo su fe, pero no querían morir. A pesar de la persecución, ellos no dejaron de hablar lo que creían a donde quiera que fueran. Esto lo leeremos próximamente, Hechos capítulo 8, verso 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Eso es lo que dice este versículo. La persecución, cuya intención era callar a los creyentes de Jesús, terminó siendo lo que provocó que el mensaje se propagara aún más. Esto cumplía las últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje del Evangelio comenzó a propagarse entre los vecinos, también en el resto de Judea y Samaria, como hemos mencionado. Luego podremos ver cómo se extenderá por el Imperio Romano. Y la meta es que llegue hasta los confines de la tierra antes que Jesús regrese. Lo podemos leer en Mateo capítulo 24, verso 14. ¿Por qué perseguían a los creyentes en Jesús con tanto celo? Cada uno tendría su propia razón, pero mencionaremos las 2 principales motivaciones de por qué la iglesia, o en este caso Saulo y compañía, los religiosos, perseguían a los creyentes.
En primer lugar, por la defensa de la fe. Algunos perseguidores de los mesiánicos, creyentes en Jesús como el Mesías, estaban genuinamente defendiendo su fe. Ellos llegaron a creer que Jesús estaba cambiando la ley, ya que no se sometía a muchas de las tradiciones. Por eso, muchos judíos, fieles judíos, se levantaron en defensa de su religión. Como hemos visto en el capítulo anterior, Hechos capítulo 7, Jesús no estaba en contra de la ley. Él vino a cumplirla, no a abolirla, como dice Mateo capítulo 5, verso 17. Jesús cumplió la ley de Dios al pie de la letra y por eso fue justo, pero no se sometió a las tradiciones de los hombres. Y por ello, por esas actitudes, lo criticaban. Por esas actitudes querían prender a Jesús y matarlo. Hay que separar lo que es religión y lo que es de Dios. No siempre es lo mismo. Saulo persiguió a los creyentes por esta razón. Él creía estar defendiendo el orden de Dios. Y como veremos más adelante, el Señor mismo se le presenta para hacerle ver la verdad, la cruda realidad. Esto lo veremos en Hechos capítulo 9 próximamente. Y el segundo punto es la defensa de los intereses propios. La otra razón por la que los líderes persiguieron a los creyentes en Jesús es porque sus enseñanzas amenazaban su autoridad y por ende el poder que tenían. Ya lo hemos mencionado también aquí. Muchos de los líderes religiosos no estaban defendiendo la verdad sino sus propios intereses. Uy, que está aquí el Jesus que me va a quitar el poder que tengo. Que me va a quitar la autoridad que tengo en la iglesia, aquí en Jerusalén. Uy, cuidado con Jesús. Hay que hacer algo. Defensa de la fe, defensa de los intereses propios. Por eso perseguían a los creyentes en Jesús. Y estamos en tiempos finales. Y vendrá persecución. Jesús nos advirtió que vamos a ser perseguidos por nuestra fe en Él. Por lo tanto, no debemos preguntarnos si vamos a ser perseguidos, sino cuándo seremos perseguidos. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Si a Jesús lo persiguieron, también lo van a hacer con sus seguidores. También lo van a hacer contigo y conmigo. Y esto no solo se refiere a los apóstoles en la iglesia primitiva, sino también a los creyentes. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. La persecución pone a prueba nuestra fe. Saca a la luz lo que verdaderamente creemos y lo que realmente está en nuestro corazón. También la persecución nos prepara para enfrentar cualquier prueba que nos pueda venir en un futuro. Y no solo eso, sino que nos pone en perspectiva correcta en relación con la vida eterna. Jesús dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aun cuando seamos perseguidos, hay esperanza, hay consuelo. Y lo señala justamente Pablo, perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre el cuerpo por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Hay un ejemplo también de los apóstoles, y es Felipe. Tal como Jesús profetizó, los apóstoles comenzaron a proclamar las buenas nuevas en Jerusalén, pero luego el evangelio se expandiría a Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego de la muerte de Esteban, muchos huyeron a otras ciudades, pero llevaron con ellos el evangelio, llevaron la palabra de Dios, y ese fue el caso de Felipe. Hechos capítulo 8, verso 5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y aquí se puede notar la palabra descender en relación a Samaria, a pesar que queda al norte de Jerusalén. En la Biblia se usa el término de ascender solo en relación a Jerusalén. Si uno va de Jerusalén a cualquier otra ciudad, siempre usa la expresión descender. Jerusalén se considera un lugar de mayor categoría espiritual que cualquier otro lugar del mundo, por el simple hecho de que el Señor decidió poner allí su nombre. Felipe
descendió a Samaria y allí dio testimonio de Jesús. Muchos creyeron, no solo por las palabras que decía, sino por los milagros que le veían hacer. Como dice el refrán popular, los hechos hablan más recio que las palabras, ¿no? Y las multitudes, unánimes, prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y también al ver las señales que hacía. Muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Había gran regocijo en aquella ciudad. Hechos capítulo 8, versos del 6 al 8. La parte final de este pequeño estudio la vamos a dedicar a Simón el Mago. Son los siguientes versículos. Hechos capítulo 8, versos del 9 al 11. Los milagros que Felipe llegó a hacer en Samaria contrastan con los que otro hombre hacía en esa misma región. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo lo había asombrado con sus artes mágicas. Y es que la magia no consiste en poderes sobrenaturales, sino en ilusiones ópticas. Los magos conocen trucos que impresionan a la gente y les hacen creer que tienen poder. A diferencia de los magos, los brujos sí tienen ciertos poderes, ya que conocen cómo funciona el mundo espiritual, pero sus poderes vienen por su alianza con el enemigo, con esa alianza con Satanás. El hombre llamado Simón, en la historia de Hechos capítulo 8, era mago, no brujo. Él se vio intrigado por el poder que vio en los apóstoles. Los creyentes en el Señor tienen poder ya que tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Los apóstoles aprendieron a dejar que el Espíritu Santo fluyera a través de ellos y los milagros comenzaron a suceder. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Hechos capítulo 8, verso 12. Los milagros, aunque son deseables, no son la meta en sí. Su propósito principal es convencer a la gente del poder de Dios. En el reino de Dios, los milagros no son lo más importante, sino que la gente crea que Jesús es el Rey Salvador. Él es el mayor milagro de todos. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Y no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versos del 30 al 31. Simón el Mago se impresionó con los milagros que el Señor hizo a través de Felipe y él creyó. Hechos capítulo 8, verso 13. Y aún Simón, él mismo creyó y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. La noticia de lo que el Señor estaba haciendo en Samaria a través de Felipe llegó hasta los apóstoles en Jerusalén. Ellos decidieron ir allá para apoyar a Felipe. Muchos en Samaria habían creído en Jesús, pero no habían recibido aún el poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos lo que recibían, y lo recibían por imposición de las manos de los apóstoles, quien ya lo habían recibido. Simón el Mago vio lo que los apóstoles lograban hacer con el poder del Espíritu, y él quiso lo mismo, y pretendió comprar el don de Dios. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo». Evidentemente, Simón estaba más interesado en el poder que en el conocedor del Señor. Estaba más pendiente de recibir ese poder que conocer al Señor, al Salvador. Por eso Pedro, todos conocemos el carácter de Pedro, y el cambio que Pedro sufrió, Pedro lo confronta. Entonces Pedro le dijo: «Que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en el yed de amargura y en cadena de inequidad». Pedro no condenaba a Simón, sino que le estaba dando la oportunidad de que se arrepintiera genuinamente. Pero Simón respondió y dijo: «Rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que os he dicho». La historia no narra lo que pasó con Simón después. No sabemos si él sacó la amargura de su corazón, si el Señor tuvo compasión de él.
No lo menciona. El ejemplo de Simón nos tiene que valer a todos. Es muy útil para los creyentes de todos los tiempos, como una lección para que no contemplemos usar el poder de Dios para nuestro propio beneficio. El Señor está más interesado en cambiar nuestros corazones que los milagros externos que el Espíritu puede hacer a través de nosotros. Luego de que todo esto sucediera en la ciudad principal de Samaria, los apóstoles aprovecharon a visitar otros pueblos en el área, llevando así el evangelio a Samaria, tal como profetizó Jesús. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos.